Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, «Sin duda respetarán a mi hijo». Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, «Este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad». Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. En el verso 33 al verso 46 encontramos sobre la parábola de los labradores malvados. Eso está dando a entender acá y vamos a ir desarrollándola conforme vayamos viendo cada verso. Entonces, en el primer verso nos empieza a decir que el dueño de la finca de un viñedo plantó lógicamente su viñedo y al hacerlo él vino y se levantó una torre para vigilar todo el viñedo. Como que dice, esa torre daba como que la seguridad que necesitaban tener para que ese viñedo pues lógicamente diera uvas para que pudieran hacer vino. Entonces dice que pero luego él alquiló a unos labradores y se fue de viaje. Él está dando a entender que cómo es que inicia todo esto, para que lógicamente nosotros comprendamos primero que el dueño de la viña es Dios y que los labradores son los escribas y fariseos que estaban en ese entonces, al cual él los dejó porque se fue de viaje, como que dice de cierta manera, como que abandonó el lugar porque él debía estar ahí, pero no está, y los deja a ellos. En el verso 34 dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, como que dice ya esperaba cosecha, hubiese uvas, podríamos decir, manda a uno de sus criados a pedir lo que le correspondía. En otras palabras, él es Dios esperando que le den su cosecha, como dice, el fruto, y mandó, que eran los profetas, a pedir lo que realmente le correspondía. Por ejemplo, ¿qué le corresponde a Dios y qué requirieron los profetas? Obediencia a la palabra, alabanza, reconocimiento, justicia, verdad. Eso es lo que Dios esperaba en Israel y utilizó a los profetas para requerirles y que ellos dieran lo que a él le correspondía. Verso 35 habla, pero dice que los labradores echaron mano a los criados, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué hacía Israel? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando en aquel entonces cuando los profetas requirieron que se cumpliese la ley? Algunos fueron muertos. Eso es lo que está relatando acá, está dando a entender. Y se los está dando a entender a los doctores de la ley, a las personas que han leído la ley,
que lógicamente eran las personas que debían practicar o entender lo que él estaba hablando. Entonces él les empieza a relatar una parábola para darles a conocer la actitud de ellos, que lógicamente era lo que, lógicamente, si ellos habían leído la ley y se habían dado cuenta que las personas, sus antepasados, habían actuado mal con los profetas, pues ellos estaban actuando lo mismo que actuaron ellos mal y lo estaban haciendo con Cristo. Verso 36 nos habla, dice que el dueño volvió a mandar a otros criados al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera, como dice, siempre los rechazaban, siempre se oponían, no daban lo que necesitaban hacer. Eso es la actitud de los labradores malvados, de los intérpretes de la ley que estaban de esta manera obrando mal, porque no hacían lo que tenían que hacer, sino impedían que Dios recibiera lo que él necesitaba recibir. En el verso 37 nos confirma Cristo lo que hace un momento hablaba, porque por fin mandó a su propio hijo, pensando sin duda que respetarían al hijo. Digamos, como de cierta manera no respetaban a los profetas, el Señor ya había determinado mandar a Cristo para que de cierta manera, pues lógicamente siendo el Hijo de Dios, lo respetarían, obedecerían. Eso es lo que Dios esperaba en ellos, pero era algo que no estaba sucediendo. Verso 39 nos habla, así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Estaba hablando de cómo iba a ser el actuar de ellos con él, cómo ellos al final lo iban a terminar matando, porque eso era lo que ya estaban ellos demostrando respecto a las asechanzas que ellos estaban haciendo ya con Cristo. En el verso 40 dice, ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con los labradores? Como que dice, ¿qué esperan ustedes? Digamos, si los labradores han actuado de esta manera, les hablaba figurativamente y les estaba diciendo, lógicamente eran ellos, ¿qué es lo que ustedes esperan que esto suceda? En el verso 41 ellos le contestaron, matarán sin compasión a estos malvados y alquilará el viñedo y a otros labradores que lo entregarán y a su debido tiempo la parte de cosecha que le corresponde. Ellos hablan y le dicen, yo pienso que deberían de quitar a estos labradores, matarlos sin piedad y dárselo a otros viñedos para que ellos trabajen, para que ellos empiecen. De cierta manera, eso es lo que iba a suceder. Por eso es que Juan el Bautista, cuando en sus predicaciones habla, dice, el hacha ya está puesta a la raíz. Este árbol serán quitados, como quien dice, todos los doctores de la ley ya no iban a seguir. Todo el linaje del sacerdote de Aarón ya no iba a seguir. Digamos, si por linaje o por cuestiones que el Señor había hecho y había escogido a Aarón como el sacerdocio, ellos ya no iba a suceder. Se lo iba a dar a otro viñedo, que eran los discípulos. El inicio de la promesa no lo iban a hacer los doctores de la ley. Lo iban a hacer personas simples de Israel, como pescadores, como cobradores de impuestos. Esas personas, con ellas iba a iniciar el Señor para anunciar el cumplimiento de su promesa. En el verso 42, el Señor los lleva a algo que está en la Escritura, que lógicamente les dice que ellos, la misma Escritura dice que ellos despreciaron la piedra angular que es Cristo, la piedra que está sobre la piedra que está fundada la iglesia, no Pedro, sino sobre la piedra que es Cristo, la piedra angular, y sobre esa piedra no prevalecerán las puertas del infierno, no va a haber nada. Créanme, el reino de Cristo es eterno, no es por años, no es por tiempo, es eterno, no se puede destruir. Entonces, ellos necesitaban entender que sobre esa piedra que era Cristo y la que ellos estaban rechazando era sobre donde se iba a edificar lo que Dios iba a hacer y se iba a maravillar, y sobre apóstoles que él estaba escogiendo iban a anunciar su promesa, su evangelio, ya cumpliéndose en la tierra. No escribas, no fariseos, no sacerdotes, nada de ello. Eso es lo que entendemos en esta parte. Verso 43, Cristo confirma lo que vengo anunciando en los otros versos. Esto les digo que a ustedes se les quitará el reino. Digamos, ellos tenían
el pacto, tenían el compromiso, lo que Dios había delegado desde Aarón hasta el tiempo de ellos. Y les dice, eso que yo delegué a Aarón y a sus hijos, hasta ustedes se les será quitado. Y dice, y se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Y se le da, y con otras palabras, se lo va a dar a Pedro, a Juan, a Bartolomé, a Felipe. Empieza a hablar de sus discípulos, porque a ellos es al que se les va a dar, que ellos sí darán la debida cosecha, lo que realmente Él espera que ellos den. En el verso 44 describe el actuar de Cristo para la humanidad. Porque dice, en cuanto a la piedra que cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Que caiga sobre ella, como que dice, yo tropiezo, digamos, la piedra está ahí, es Cristo. Yo tropiezo y caigo sobre él, quedaré hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Digamos, si yo caigo sobre la piedra, dice que me hará verme hecho pedazos. En otras palabras, me quebrantará. Me sentiré nada de él, miserable, necesitado de él. Lo reconoceré. Eso es lo que hace Cristo cuando venimos a él. Pero dice que si esa piedra me cae a mí, como que dice, me cae a mí, me destruirá. En otras palabras, la piedra que ellos estaban rechazando, o la piedra que él estaba hablando de sí mismo, lo que realmente él está diciendo, es mejor que ustedes se tropiecen en él y caigan sobre él, porque los hará recapacitar que si él les cae a ustedes, no habrá nada de recapacitación, serán totalmente destruidos. Eso es lo que debemos entender en esta parte para aquellos que se resisten venir al Evangelio, para aquellos que no quieren hacerle caso a la palabra de Dios, para aquellos que de cierta manera resisten y no quieren doblegar su corazón a Dios. En el verso 45 dice que los jefes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos se dieron cuenta que hablaban de ellos. Dentro de la molestia, al darse cuenta que estaba hablando de ellos, dice que lo quisieron arrestar. Pero no se atrevieron porque le tenían miedo a la gente, como que había mucha multitud ahí escuchando y que se estaba hablando. Claro que eran ellos, porque ellos eran los labradores malvados. La palabra iba figurativamente, pero al final tenía un objetivo del cual él estaba hablando para que ellos entendieran a qué se refería. Así que ellos entendieron, pero no lo hicieron y se llenaron de ira. Eso realmente nos deja dos cosas. Las cosas de Dios que provocan en nosotros ira, no debería ser. Si provoca en nosotros quebrantamiento, razonamiento, el Señor está tocando nuestro corazón, nos está dando a entender lo que necesitamos entender. Pero si no toca, nos molestamos, de esta manera reconozcamos que hay maldad en nuestro corazón y necesitamos rechazar esa maldad para poder ser quebrantados y así ver lo que Dios quiere que veamos. Y terminamos lo del capítulo 21 de Mateo.